Jesús, paséate, sáname y restaurame. Jesús, paséate, sáname y restaurame. Jesús, paséate, sáname y restaura mi nación. Jesús, paséate en este lugar. Ven y satúrame, ven y libértame. Ven y paséate, sáname y restaura mi nación. Me restaura mi nación. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos. Qué bueno tenerles aquí una vez más en este espacio de Sedeco le enseña. Así que hoy tenemos un tiempo muy especial, como lo tenemos los diferentes o cada lunes que estamos con ustedes. Hoy la pastora Lida nos está acompañando, así que es un privilegio y muy grato tenerla. Así que pastora Lida, primeramente te doy la bienvenida a ti. Así que si nos ayudan allí. Claro que sí, bueno, vamos a dar inicio a este tiempo, como es nuestra costumbre, orando, bendiciendo este momento, pidiendo la guía del Espíritu Santo, Papito Dios, delante de tu presencia venimos, Señor, en este programa, de Cole Enseña, dándote gracias y sobre todo, Señor, por la difusión que ha tenido, ver cómo cada día aumenta más entre nuestros afiliados y aún los no afiliados. Te damos a ti las gracias, Señor, porque todo te lo debemos a ti. Y colocamos, Señor, este tiempo en tu presencia, Señor, maravilloso de poder unirnos en torno de lo que es la oración por nuestra nación. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y en este tiempo que hablamos de altares de oración, Señor, no puede faltar esta oración para consagrarte este tiempo a ti y que tu Espíritu Santo dirija. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastora. Qué bueno tenerte hoy acompañándonos. La verdad que a veces yo siempre digo, ¿en qué parte de Colombia andas? Porque vives moviéndote por toda Colombia, obviamente haciendo esta labor titánica de unir, de trabajar en pro del pueblo colombiano, de la nación a través de la iglesia. Así que de verdad que gracias, agradecemos enormemente ese esfuerzo que vienes haciendo. Quiero saludar también a los diferentes pastores que están hoy aquí. Antes de que les presentemos, tenemos una invitada especial en esta noche, pero antes quiero saludar, Pastor Lamprea, un saludo que te veo por allí. Qué bueno tenerte desde allí. Ahí está el Pastor Manuel Soto. Bueno, diferentes personas que están allí. Hemos visto que he visto como una intermitencia, si me ayudan desde máster mirando en señal, porque he visto que se ha caído y han vuelto a conectar. Entonces ténganos de pronto si hay alguna falla allí, un momento de paciencia mientras se estabilizan algunas cosas. Pero quiero iniciar de pronto retroalimentando un poquitico. Venimos en los últimos 2 meses larguitos hablando de lo que son los altares de oración. Y hemos venido con un proceso digámoslo así, de capacitación. Hemos tenido diferentes invitados, tuvimos desde el Instituto Misión, tuvimos allí a Lucas Consley, con el pastor Mariano Senewald, también con Andy Bernal, tuvimos también al pastor Raúl Justiniano, que la verdad muy, muy especial lo que él empezó a compartir, especialmente cuando él decía a veces podemos tener todavía la alabanza, tener la oración, pero tener el altar roto. Tuvimos a Santiago Castellanos hablándonos con todo ese movimiento también que se ha venido levantando, digámoslo así, con el profeta Tommy Arayomi, que acaban de estar en Cali también. Así que hemos venido por 2 meses largos, precisamente desde Sedecol, buscando unir fuerzas en torno a levantar un gran movimiento de oración nacional, porque la nación requiere como nunca que la iglesia pueda estar enfocada y pueda estar unida. Así que hemos venido, digámoslo así, aprendiendo en todo este proceso de qué son estos altares y lo que se está llevando a cabo. Sin embargo, a veces, aún yo mismo, estando dentro de SEDECOL, estando en el SEDECOL enseña, a veces pierde uno tantos frentes de acción que se tienen. Y hoy quiero empezar con la pastora Lida antes que nos
cuente un poquitico lo que tiene que ver con este mover desde Sedecol con la oración, porque tenemos diferentes espacios de vigilias, de ayunos, de oración. Así que, Pastora Lida, cuéntanos un poquitico esto que Sedecol viene haciendo de manera que podamos luego con nuestra invitada empezar a conectar aquí otros elementos. Entonces, cuéntanos un poco ese trabajo que se viene haciendo que quizás muchos desconocen. Bueno, nosotros como Sedecol tenemos cubierta toda la nación con las federaciones, pero el trabajo de presidencia y de junta directiva lo hacemos vinculando a las comisiones. Y tenemos entre tantas 21 comisiones, medio ambiente, mujeres, niños, familia, etcétera, pero tenemos una comisión que es muy importante, que es transversal, que es la Comisión de Oración e Intercesión de Sedecol. Desde hace muchos años, Sedecol viene trabajando con lo que es las vigilias de oración. Y las vigilias de oración son los últimos viernes de cada mes. La hace cada quien desde su iglesia local, pero nosotros enviamos siempre los blancos de oración, que es lo que nos interesa trabajar mucho, y creo que esta cartilla que después nos van a explicar va a ser de bendición para todos nosotros. Ahí, como nos lo mostraba el pastor Camilo, tenemos un coordinador general que es el pastor Carlos Lamprea, que es de Jucún y ha sido un hombre que ha trabajado invaluablemente en todo lo de la oración. Tenemos también capacitación y formación que se hace semanalmente. Tenemos un trabajo que se llama el 777, que toma lugares estratégicos. Y ahí tenemos al pastor Leonardo Fresneda, que él trabaja junto con el apóstol Ronnie Chávez, todo lo que es toma de lugares estratégicos. Pero como Sedecol tenemos un programa bandera que es el día del 777, que es oración en toda la nación. Después les hablaremos, tendremos un programa de enseñanza sobre esto, que es ungir en este año, y creo que con la pastora María Paula, el trabajo que todos hacemos es ungir la nación, todos los departamentos de Colombia. Trabajamos por áreas de la sociedad, trabajamos por las 7 esferas de la sociedad en lo que es la oración, unidad de redes de intercesión de Colombia. Tenemos un grupo en que tenemos más de 100 redes que existen en Colombia de oración, porque Sedecol no es gobierno, Sedecol impulsa, Sedecol apoya, eso nos dedicamos. Tenemos una red de los 5 ministerios, porque antes se hablaba solamente de apóstoles y profetas, pero aquí estamos trabajando los 5 ministerios. Y finalmente, y esa es otra comisión, pero trabajamos unidos con Pro Israel. Entonces, es un trabajo que hacemos, eh, valoramos mucho. Por ejemplo, acabamos de apoyar todo lo que fue la Vigilia de Cali, que fue un evento realmente maravilloso con el mover del Espíritu Santo, pero Sedecol apoyó esta vigilia organizada por la Asociación de Ministros del Evangelio del Valle, y ahí vemos a uno de nuestros directivos que trabajó arduamente consiguiendo recursos, y el Pascual Guerrero estaba a lleno total. Ahí está el pastor Jimmy Guavita, también estuvo nuestro vicepresidente, y como vemos ahí el logo de Sedecol apoyado. Entonces esa es a grandes rasgos el trabajo que hace Sedecol. Tenemos un ayuno que es 365 días. Y es muy fácil hacerlo porque hemos cogido iglesia por iglesia. A usted le toca una sola vez al año el ayuno. Entonces son 365 días cubiertos en ayuno permanente. Entonces tenemos más de 365 iglesias. Lo que pasa es que unas dicen, yo quiero coger en el año el 3 de abril, pero hay 5 que quieren el 3 de abril y no pasa absolutamente nada. Entonces, tenemos una red de intercesión también 24/7, en donde permanentemente se está orando, y aún tenemos ministerios internacionales de oración que se han vinculado. Este ministerio ya lo tenía el pastor Lamprea, y nosotros lo que hemos hecho es alimentarlo. Como vemos también, pastor Leonardo Fresneda ya tenía su movimiento, entonces nosotros lo que hacemos es apoyar, unirnos para apoyar. Qué bueno. Yo creo que para muchos quizás no es tan clara las diferentes actividades, porque en realidad es mucho. A veces uno se pierde, digámoslo así, en tantos frentes,
pero como iglesia, parte del esfuerzo que está haciendo Sedecol precisamente, especialmente en el momento que estamos viviendo, es cómo como nación, no solo necesitamos tener las diferentes actividades de oración, sino también cómo como nación empezamos a unirnos de alguna manera estratégica para orar sobre la nación, porque sabemos los tiempos que estamos viviendo y la necesidad que tenemos desde la Iglesia Unida trabajando en ese sentido. Allí es donde vamos a invitar o a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Es la pastora María Paula Arrázola, que quiero darle la bienvenida. Ella junto con su esposo, el apóstol Miguel Arrázola, pastorean la iglesia Ríos de Vida en Cartagena, Colombia, y desde donde también tienen diferentes sedes, no solamente a nivel de Colombia, sino hoy a nivel internacional. Así que bienvenida, pastora María Paula, qué bueno tenerte aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Pastor Camilo, Pastora Lida y a todos los pastores y pastoras que están conectados en esta preciosa reunión. De verdad que es un honor en nombre de mi esposo y en nombre mío estar con ustedes el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Y aquí es donde vamos a conectar un poquitico porque hace unas semanas, yo creo que no alcanza a ser el mes, tuvieron en Cartagena un evento, pero también tuvieron a la profeta Cindy Jacobs con ustedes. A través de redes empezaron a salir, digámoslo así, diferentes comunicaciones. Es otra de las voces proféticas, obviamente hablando a la nación, pero con una palabra muy clara y muy directa de la necesidad de Colombia y de la iglesia, especialmente entender el momento y de que debemos estar unidos. Y allí viene una iniciativa que quiero que hoy nos puedan contar un poquitico, porque yo creo que hay una cartilla de oración que se ha desarrollado. Así que háblanos un poco de cómo surge esto y de cómo está esta cartilla para que empecemos a hablar un poquitico de ella. Bueno, esto, primero que todo, qué bendición saber que todos estamos en el mismo sentir. O sea, ahí es donde uno dice, definitivamente el Espíritu Santo está hablando lo mismo a la iglesia de Colombia. Cuando uno ve en Apocalipsis, había diferentes, había como un común denominador, pero habían cosas específicas para las diferentes iglesias. Pero por donde uno se mueva, uno escucha en los pastores, en los intercesores, en el pueblo, a donde uno vaya, uno escucha exactamente lo mismo, pastores orando, Sedecol tomando un rumbo increíble en oración, las asociaciones de los pastores, las vigilias nuevamente, o sea, esto de Cali creo que el corazón se le llena a uno de mucho gozo porque creo que Cali era una ciudad que nos enseñaba a toda Colombia a cómo estar unida. Entonces, ¿cómo nace esto, pastores, para que ustedes, o más bien cómo se activa? No es que cómo nace porque aquí no nació nada, todos estamos orando por nuestra nación, pero ¿cómo es que la profeta Cindy entra en escena y qué fue lo que pasó? Nosotros viajábamos, ¿verdad? Y llegábamos a un lugar y ovejas, o sea, no les estoy hablando de gente, de pastores, estoy hablando de ovejas, se acercaban a nosotros o ni siquiera era en una iglesia, era que uno estaba en un aeropuerto o en algún lugar, lo abordaban y la primera persona que nos dijo hace un par de meses, nos dijo en una ciudad, pastores, ¿cuándo se van a unir para orar? Y nosotros, sí, sí, hermanita, bueno, la abrazamos. Pero cuando tú ves que una, dos, cinco, siete personas, 10 personas te están diciendo exactamente lo mismo en diferentes partes de la nación, tú dices, no, no, no. Un momento, o sea, algo, algo no estamos escuchando bien o algo ellos no están percibiendo bien de nosotros como pastores, porque evidentemente todos estamos orando, pero como que no nos estaban viendo unidos. Entonces empezó como esa carga en Miguel, esa carga. Mi esposo es una persona que la nación es como una asignación muy fuerte en la vida de él. Entonces, como una carga que hacemos, pero la verdad, voy a ser honesta, ¿verdad? Estoy entre pastores y puedo ser honesta y ni modos, ya voy a soltar lo que voy a soltar. Yo dije, no, Miguel, ¿quién nos va a prestar atención? Nadie nos va a prestar atención, o sea, de verdad que no. Ok, entonces pasa lo que sucede con el asesinato de esta familia pastoral, que yo creo que a todos nos devastó el 29 de diciembre. O sea, yo creo que no hay un solo pastor o cristiano en esta nación que no hubiera sentido como propio este asesinato. Y yo recuerdo que como hacia
Como hacia principios de enero, alguien le hizo el comentario a Miguel tratando de manchar un poco el nombre del pastor y Miguel se puso muy serio y le dijo, no, no juguemos con la honra de un hombre de Dios, por favor. Y después se volteó a mí y me dijo, si no entendemos que el diablo se está ensañando contra las voces de los pastores y los profetas, nos vamos a estar matando los unos a los otros. Aquí hay que unirnos. Entonces yo lo vi como tan serio que yo dije, Padre Santo. Entonces después fuimos invitados a la posesión del presidente Trump y obviamente el tema de conversación era este, entre los pastores anglo, porque tuvimos la oportunidad de estar en las reuniones de los pastores anglo. Por alguna razón que todavía no entiendo, no estábamos en las reuniones de los latinos, sino en las reuniones de los pastores anglo. Y nos preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué Colombia? ¿Pero qué pasó? Nos hacían la misma pregunta y yo decía que tenemos que tener una respuesta. Así que hubo un momento en que Miguel dijo, estaba la profeta Cindy con nosotros y ella nos miró y le dijo a Miguel, Miguel, esto fue lo que nos dijo, o sea, ella no dijo así, dice el Señor, pero ella nos miró de frente y nos dijo, si los pastores de Colombia no se unen y dejan su individualismo, van a perder la nación. A mí me recorrió un frío por todo el cuerpo y ella dijo, yo los ayudo. Y entonces gente empezó a acercarse, senadores cristianos, representantes a la Cámara Cristianos de los Estados Unidos, pastores que dirigen movimientos muy grandes de oración, empezaron a acercarse y todos empezaron a decirle, sí, Cindy, amamos a Colombia, Colombia es estratégica. Y ahí nace, Pastora Lida, Pastor Camilo, pastores queridos. Ahí nace como, ok, entonces vamos a decirle a la nación, y fue cuando hicimos esta convocatoria en Cartagena para que vinieran, y pues la verdad que estuvimos muy contentos y muy sorprendidos porque a pesar de que fue muy corto el tiempo, tuvimos más de 470 pastores que vinieron de diferentes partes de la nación, y eso de verdad que alegró nuestro corazón. Bueno, yo creo que definitivamente, como lo mencionas, Dios está detrás. A veces sin darnos cuenta estamos, digámoslo así, en sintonías diferentes o, como bien lo dices, quizás desde un individualismo, cada uno tratando de hacer, se le olvida tener la visión macro. Y ahí es donde yo creo que entra este elemento, porque tú decías algo, a mí me sorprendió una palabra del profeta Tommy Arayomi que él decía, de una palabra a Colombia, ¿quieres ser Venezuela o quieres ser Argentina? Y cuando uno oye a la profeta Cindy, pues la línea es la misma, ¿no? En diferentes lugares está lo mismo. Y aquí es donde, pues, vemos una línea por eso de restaurar altares, pero también de cómo enfocamos entonces la oración a nivel de la nación. La pastora Lida, digámoslo, cuando se habla del 777 es algo bien interesante porque llevan 11 años, corrígeme, pastora, que se viene desarrollando, pero Decimos, es algo que debería ser algo que se puede extender a la nación, pero en este momento queremos es enfocarnos a decir, ok, hay algo que lograron desarrollar que tiene que ver con una cartilla. Entonces, Pastora Lida, ayúdame con ese 777 primero, porque yo a veces salto de una vez en dos temas de una vez, pero creo que es importante para conectarlo con la parte de esta cartilla de oración. bueno, el 777 nace en un movimiento en la ciudad de Cartagena. Desde el año 2006 venimos orando. Yo sé que la pastora María Paula acá en Cartagena todos lo manejamos, pero es ver el lleno total de la plaza de la aduana y se llena la plaza de los coches y también se llena la puerta del reloj, en donde aquí ya nosotros lo hemos tomado como, lo hemos abrazado como un movimiento, no nos fijamos de qué iglesia ni denominaciones, sino salimos a orar. Y recuerdo con la pastora María Paula en el 2004, fue la primera vez que nos tomamos la plaza de la aduana y salió en primera página de nuestro periódico más importante que el Universal y decía, cristianos se toman a Cartagena. Nunca habíamos visto tan lleno, lleno total y oramos por Colombia. La primera oración nuestra allí en la plaza fue en el 2004 por Colombia. Pero desde el 2006 comenzó un movimiento permanente todos los días 7 de julio a las 7 de la mañana y en la noche los jóvenes salen a adorar. El año pasado fue una cosa y buscamos quién la dirija, no la dirijo yo ni la dirige mi iglesia. El año pasado tuvimos al pastor Copete
Joel, que fue el que dirigió lo de Cartagena. Pero lo bonito es que se ha unido toda la costa Caribe. Tenemos 7 naciones que se han unido, entre ellas República Dominicana, Panamá, Venezuela, Ecuador, con el movimiento de oración que nace, orar por la ciudad y orar por la nación. Porque además es que si nosotros no oramos, los cristianos, no es algo personal, es una obligación que nosotros tenemos. Como yo creo que surge, me gusta cuando lo cuenta María Paula, así la pastora, tan espontáneo, nació, Dios quiere que nos unamos. Entonces, por eso a veces se recibe como un rechazo, Sedecol no, pero yo le digo a todo el mundo, Sedecol hoy está Lida, mañana está cualquier pastor acá, pero Sedecol es cuando el gobierno nos llama a nosotros. Y hemos recibido justamente, Pastora María Paula, una solicitud del gobierno nacional a través de un enviado de presidencia que oremos por la paz de Colombia y que oremos por los gobernantes. Eso satisfizo mi corazón. Yo creo que te comenté a ti, Camilo, no sé, dijo, hay diversidad, hay problemas, pero esta persona que está en la autoridad dice, lo que ustedes pueden hacer es orar. Yo me quedaba sorprendida, porque Pastora María Paula y todos los que nos están oyendo, Sedeco le enseña, nace diciéndole que los pastores a veces no conocemos la problemática de nuestra nación y apuntamos o hablamos de lo que no sabemos. Y eso no está mal porque el pastor sabe de Biblia, pero necesitamos ser muy integrales. Pero este año que orábamos con Pastor Camilo y el Señor nos llevó a hablar de altares de oración, eso no estaba en la programación, eso queríamos traer psicólogos, abogados, pero el Señor nos ha llevado a esto y ver cuando vemos 7.000 visualizaciones, 7.000 personas que lo escuchan. Entonces nosotros con Pastor Camilo estábamos, era realmente asombrados porque nos ha llevado, la mayor audiencia la tenemos hablando de altares de oración. Y Amén. esto es un altar de oración. Entonces, Pastora María Paula, de verdad que creo que Dios está conectando todas las cosas, porque el único que puede salvar nuestra nación es el Señor y si nos unimos. Así es de que aquí estamos dispuestos para trabajar juntos, para apoyar estos blancos de oración. Y de pronto yo quiero añadir esto porque a veces necesitamos entender qué está haciendo Dios y en dónde y cómo, porque hay voces que se levantan desde muchos frentes, pero hay líneas que Dios está haciendo. Yo recuerdo una palabra que el profeta Johnny Enlow, de hecho, estando aquí en Bogotá, dio, eso fue en el 2015, van a ser ya 10 años, o son 10 años ya. Pero él dijo, yo veo a Dios tomando un fósforo, encendiendo un fósforo, y la primera ciudad a la que va y dijo, yo nunca he ido, no lo conozco, pero es Bucaramanga. Y la segunda dijo, veo también que luego de ahí sale y dice Cartagena, tampoco conozco. Y digámoslo, es interesante que en estos momentos hay algunas actividades que se están desarrollando de esas dos ciudades, en Cali, ahora que está este profeta, es interesante porque él viene de Nigeria y a mí me llamó mucho la atención, es porque eh, él, bueno, tú me conoces, Pastora María Paula, que en mis inicios fue todo el tema de la música, donde Dios me rescata y tanto tú como mi esposa tarareaban algunas de las canciones, pero para mí entendiendo esta línea, él lo que decía es, él viene de una tribu yoruba y él entiende todo el tema de santería y el ataque que está, dice, por eso es la necesidad de entender el levantar altares, pero esto lo quiero poner en este contexto de decir, Cartagena, Bucaramanga, Cali, él decía, es un lugar donde ya hubo unos pozos de avivamiento que el enemigo trató de volver a cerrar y que necesitan volver a abrirse. Entonces, aquí necesitamos a nivel nacional entender una línea de lo que Dios viene haciendo. Y hay algo muy interesante que han colocado ustedes precisamente en esto y es una cartilla de oración, una cartilla de, no una oración general, sino por la nación, porque creo que aquí es donde viene una fichita importante, es cómo oramos por la nación y cómo empezamos todos a enfocar en una misma línea una oración por la nación. Así que quisiéramos que nos cuentes un poquito de esta cartilla. Yo aquí solamente voy a ponérselas para que vean una portada solamente de lo que es esta cartilla de tiempo de oración. Es algo que han desarrollado
que me parece muy interesante, ¿cierto? Porque empieza, digámoslo así, todo un desarrollo, hay una metodología y el deseo es que esto pueda ser llevado a la iglesia, un arrepentimiento como nación, en contra de la brujería. Hay toda una pedagogía también que está allí que nos parece muy interesante y que es importante poderla compartir. Entonces, háblanos un poco de ella. Eh, la cartilla nace porque a veces estamos disparando balas para todos lados y estamos perdiendo municiones. Entonces, em, tenemos que ser específicos y estar todos o sea, cuando al ejército le compran armas, le compran la misma. O sea, no es como que, bueno, usted lleve una de caucho y usted lleve la que quiera, pero lo importante es que todos lleven. No, no, no. O sea, aquí se les brinda, esto es lo que tienen que hacer y así es que tienen que disparar. Y esto es a este blanco, a este, como dice la pastora Lida, este blanco, este target es que le vamos a dar. Entonces, basados en lo que el Espíritu de Dios está diciendo, no conocía a este profeta, pero está diciendo exactamente lo mismo que diferentes profetas. La pastora Lida sabe que aquí en Cartagena, por alguna razón, los profetas han escogido como estacionarse. Y no recuerdo, pero hace algunos años ellos iban a hacer una consulta profética que es cerrada, el profeta Ronnie Chávez y todo su equipo eran como, no sé, eran muchísimos de muchas naciones, algo cerrado que ellos hacen y no encontraban un lugar donde hacerla y escogieron, Miguel les dijo, pero háganla en Cartagena, o sea, háganla en Cartagena y, háganla en Cartagena es porque el Señor sí ha estado hablando de despertarnos por ejemplo, el movimiento de oración del que les habla la pastora Lida es algo que viene por años y años y años de estar trabajando, de mover las aguas, de remover, de ungir, de decretar, bueno, de hacer y deshacer, de desarraigar, de todo lo que hay que hacer. Pero me impresiona que la siguiente ciudad que tú mencionas, Pastor Cami, es Bucaramanga y es que el Espíritu Santo la está soplando por todos lados. Y ahorita, si me lo permiten, les hago la invitación de parte del señor alcalde, que es la próxima reunión que tendremos. Pero la cartilla nace por eso, por la necesidad de unificarnos. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos el favor a profetas, a intercesores. O sea, esa cartilla no tiene ni un solo nombre porque no queríamos glorificar a nadie o que alguien se sintiera excluido, ni las dos, ninguna de las dos cosas. Pero ahí hay gente pesada metida, o sea, ahí hay gente que la revisó, profetas de la nación, fuera de la nación que la revisaron, pastores, o sea, quisimos que pasara un filtro bíblico que no fuera simplemente emocional, teniendo en cuenta a estos intercesores que a veces son los secretos y desconocidos, pero que realmente son los que están sosteniendo eh, nuestra nación y nuestros ministerios. Entonces fue un conjunto de no sé cuántas decenas de personas, por no decir casi cientos de personas, que se reunieron y nos empezaron a mandar lo que el Espíritu de Dios les estaba hablando. Y entonces fuimos recopilando y sale la cartilla, que es una guía. Si tú te das cuenta, no tiene ni logo porque no le pertenece a nadie. O sea, pues, ¿qué si nos estamos, lo que estamos sacando en la Biblia? O sea, ni modo es que le vamos a poner marca registrada a Dios. O sea, es para todos, la pueden usar, le pueden quitar, le pueden poner, porque hay total libertad. Es gratis, la pueden distribuir. Hay pastores que le han puesto el logo de su iglesia porque quieren que cada persona en su iglesia la tenga. Pónganselo, o sea, no hay ningún problema porque yo agradezco que tantos profetas, hasta la profeta Cindy, revisó, miró, eh, observaron, la están traduciendo en inglés porque les encantó, la están traduciendo yo creo que ya está terminada, para presentarla también, porque como hay tanta gente en los Estados Unidos que también en otras naciones que se quieren unir, entonces nace así, de muchos hombres y mujeres de Dios, de plataforma, de altar o desconocidos, que nos fueron enviando y después pasó por una revisión, digamos, por ministros, por apóstoles, por profetas. Nos aseguramos que ministros
la verificaran y dieran el visto bueno. Y así es que nace esta cartilla y también conociendo un poco, como tú decías, qué es lo que está sucediendo y como la pastora Lía decía, qué es lo que está sucediendo en la nación, porque a veces uno no sabe, pero hay cosas que están sucediendo. Por ejemplo, le dimos mucha fuerza al tema de la brujería y la santería porque nunca antes en Colombia habíamos vivido lo que estamos viviendo ahorita. Sí, sabíamos que habían brujerías y sí sabíamos que habían hechicerías, eso lo sabemos. No, 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 pero es que ahorita no es eso. Ahorita entramos en un nivel completamente diferente y qué hermoso eso que ustedes están hablando de los altares, porque esto es una guerra de altares. Esto es una guerra de altares, definitivamente. Correcto, es correcto. Entonces, em, pues a eso le dimos mucho, mucho énfasis y mucha importancia, pues porque se sabe o se ha sabido de los pactos y de las cosas serias que autoridades han hecho y nosotros no nos podemos quedar como iglesia con las manos cruzadas porque una de las palabras que la profeta Cindy dio era que Satanás tenía un dictador listo para Colombia, pero que Dios tenía un libertador listo también para Colombia. Entonces depende de nosotros y de nuestro clamor y también entender un poco que no era tema político, ¿no? Era algo que a nosotros nos asustaba, porque era como que, no, 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 no era, es un tema de nación, es un tema de libertad, es un tema de poder expresarnos, es un tema de poder predicar la palabra con libertad, es un tema de que no maten ni asesinen a los hombres y a las mujeres de Dios. O sea, de eso se trata. Así que así nace la cartilla, Pastor Camilo. No, excelente. Y yo creo que esto que estás diciendo es bien especial, ¿no? Porque el deseo es que precisamente pueda correr. Precisamente ese de Cole, el deseo es que ya a través de los diferentes frentes que está haciendo, pues esta es una línea que se ha trabajado y que va a permitir una unidad. Estás diciendo, creo que como nunca antes, o sea, yo creo que en Colombia lo que pasa es que no es abierto, digámoslo así, todos los sacrificios que sí empezaron a ocurrir en Venezuela, porque aquí creo, puedo equivocarme, pero creo que fue precisamente la senadora Vivian en su momento, ella dejó una ley que prohíbe el sacrificio de animales en Colombia y fue algo de Dios, por eso, digámoslo así, no es algo que se ha desatado abiertamente, pero definitivamente sí hay una influencia muy grande, la cual la iglesia no debe, digámoslo así, creo que debemos aquí entrar a otras realidades de cómo nos paramos en fe, a quien Dios ha bendecido no lo puede maldecir el hombre, hay realidades, pero tampoco podemos desconocer y por eso es muy interesante que hay varios puntos que se tocan en la cartilla precisamente de cómo orar, cómo contrarrestar, cómo unirse y ahí hay una diferencia si la iglesia puede estar unida en ese sentido que yo creo que es lo interesante. Y muy especial, Pastor Alida, no sé. Tú quisieras de pronto mirar algo de cómo también, porque como dice la pastora María Paula, o sea, bueno, las iglesias pueden colocarle el logo, yo no sé si hay un link desde donde se está distribuyendo, se puede conectar, sé que la pastora Lida tiene allí algunas cosas que les estaba mostrando, así que si nos ponen el máster a la pastora Lida, por favor. Aquí está la cartilla, creo que no se ve bien. Y ahora sí. Tiempo de oración, Colombia oro por ti. La pastora María Paula nos la distribuyó. Yo estuve justamente en Río Tevido cuando se hizo la convocatoria de la profeta Cindy. Y desde que yo sentí esto, nosotros tenemos unos blancos de oración, pero dije, no tenemos que inventar nada, aquí está realmente lo que necesitamos. Y como dice la pastora María Paula, esto fue hecho por una consulta que se hizo con varias personas que enviaron su aporte para la oración. Y esto indica que debemos de unirnos sin pensar si lo hizo fulano, sutano, ahora es de todos nosotros. Pero me gusta mucho lo que dice la pastora María Paula de que la iglesia, si quiere, para que todos los miembros lo tengan, puede colocarle su sello. Nosotros a través de Cedecol vamos a comenzar a distribuir desde donde pueden bajar la cartilla. Y me gustaría, Pastora María Paula, si lo tienes ahí, Francis lo tiene, podemos ponerlo aquí para el que quiera, pues lo reciba en este momento, pero nosotros por todas nuestras redes, porque vamos a hacer una campaña, no solamente con el Pastor Lamprea, porque como tenemos tantas comisiones, denominaciones, la vamos a mandar a todos
No a nombre de Sedecol, sino haciendo una breve introducción de qué se trata, cómo nace. Y creo que uno de los compromisos que teníamos es que todas las comisiones de Sedecol deben de ver este programa para nosotros unirnos, porque esto se trata de un trabajo que no solamente tiene que ser de Sedecol. El presidente de la asociación, nosotros tenemos 120 presidentes de asociaciones a nivel nacional, en donde tenemos una persona que nos los coordina. No son todos afiliados de Sedecol, pero Sedecol no puede ser excluyente. Sedecol tiene que, nosotros todos caemos ahí, todos los cristianos. Entonces, como Sedecol hay un compromiso delante de Dios de poder trabajar esta cartilla, a bajarla a todos los niveles, municipios, corregimientos, asociaciones de pastores, para que la oración de acuerdo dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, dice que será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la gloria será para Él, pero creemos que si Colombia es de Jesucristo, tenemos que empezar. No solamente va a ser la oración, pero la oración es la plataforma que nos une a nosotros. Con la oración no pelea ninguno, ahí sí no peleamos ninguno, ahí estamos todos de acuerdo. Pero me he dado la gran sorpresa, por eso decía el pastor Camilo, ahora estoy preparando un viaje para el Amazonas, eh, de comenzar a recorrer y nos vamos a distribuir con los de la Junta Directiva para recorrer todo el país, porque uno va por las redes sociales, nosotros hacemos buen trabajo telefónico, pero el cara a cara es muy importante, el encontrarme con mi hermano, convocar. Entonces nosotros ya tenemos a través de la cartilla los blancos de oración que nosotros vamos a promulgar, a llevar, y como yo quiero que todos en la mente, y lo bajemos al corazón, que la nación necesita que nosotros los cristianos nos unamos. Por eso la palabra dice que la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo creo que este es el mejor tiempo para unirnos, para trabajar, para nosotros decir, Señor, nos presentamos delante de ti, pero peleamos nuestra nación y ya la victoria la tenemos dada si lo hacemos juntos. Y yo creo que hay algo que es muy importante que la pastora María Paula decía y es, porque sé que a raíz de lo que ha pasado atrás hay a veces temor de que esto es algo político, que lo quieren. No, yo creo que necesitamos entender y de pronto yo sí quiero al pastorado animarles a esto. Eh, Hay una diferencia entre lo que sería un partidismo político, pero la pastora María Paula toca un tema y es libertad. Y la Biblia tiene una línea muy clara y es que el pueblo de Israel fue sacado de una tiranía. Y cuando entendemos esa línea de lo que era Egipto, realmente es una tiranía. Luego, hay unas leyes que definitivamente establecen naciones en libertad. Cuando esas leyes son ignoradas o son violadas, pues definitivamente no podemos esperar vivir en libertad. O sea, no es posible orar de una manera y actuar de otra. Tenemos que tener una consistencia. Por eso estaba leyendo, por ejemplo, en el punto 24 que dice respaldo a quienes nos representan en el sector religioso ante el Estado y quienes promueven proyectos de acuerdo a las leyes establecidas que incentivan la importancia de la Biblia. Fíjense, es algo, por ejemplo, que es un punto que está allí que es muy importante y va a ser un flanco de oración, de decir cómo a nivel nacional, cómo a nivel de las localidades, cómo, pero ahí eso también creo que estas líneas de oración nos llevan a que desde las mismas iglesias podamos activarnos a decir, listo, la oración es una parte, pero ¿qué acciones podemos trabajar de manera que empiecen a generar un cambio dentro de la localidad donde nosotros nos encontramos? Yo creo que ese es el poder que tiene Sedecol, que aquí estamos mirando la nación, estamos diciendo, es la voz unida de la iglesia, es la voz unida de Colombia. Ese es el eslogan que tiene Sedecol y nos estamos uniendo, no desde un partido, si bien es cierto que queremos activar a muchos que están llamados a esferas de gobierno. La pastora María Paula lo está diciendo, el alcalde de Bucaramanga es el que está convocando en Bucaramanga. Qué bendición por tener a alguien que precisamente genera un espacio de convocatoria. Necesitamos dirigentes. Esa es la historia, digámoslo así, que uno puede ver en el país norteamericano, en donde en medio de lo que vengo estudiando ha sido bien interesante. Colombia es la segunda república. Lo que pasa es que no tuvimos cuando hicimos, yo siempre digo que hicimos fue un copy-paste, ¿cierto? Copiamos y pegamos concepto república, pero nos faltó una base y aquí es donde la iglesia
tenemos trabajo por crear una reforma que yo creo que Dios está llamando a Colombia para que sea esa nación de avivamiento, entendido como una reforma que permite traer un cambio a toda América Latina. Entonces, esta línea de oración, yo creo que hay frentes de oración aquí que son muy importantes. Ya en el chat de esta transmisión lo tienen ustedes, así que lo pueden descargar, lo pueden compartir, lo pueden ayudar a que con otros pastores lo puedan entregar, como lo está diciendo, y gracias por esa generosidad, Pastora María Paula, de que si alguien lo quiere colocar con el logo de su iglesia, pues tenga la libertad de hacerlo. El deseo es poder iniciar. Ahora, entiendo que iniciamos el día de mañana, o sea que desde el día de mañana ya hay una convocatoria de un inicio. Cuéntanos un poquito de esto. Pues nosotros no queremos, como ya hay cosas organizadas, como por ejemplo Sedecol, que tiene el último viernes de cada mes, que a propósito, quiero decirles que el mes pasado nosotros nos unimos a varias iglesias que nos invitaron, pues porque a raíz de esto empiezan a decirle, pastor, conéctese acá y a todo lo que nos dicen orar y nosotros podemos, nos estamos conectando y estamos apoyando porque es que esto es grandioso, o sea, es que los aires, los cielos de los cielos se tienen que llenar, nosotros tenemos que cambiar esto, Pues, como te lo decía Pastor Camilo y Pastor Alía, lo repito, esto es una guerra de altares, o sea, estamos en una guerra del cielo contra el infierno, esto no es contra personas, esto es contra Satanás y tenemos la victoria, pero tenemos que pelear. Eso es correcto. claro, tenemos que pelear y tenemos que pelear muy unidos. Entonces, la idea es que ustedes, por ejemplo, ahí ustedes ven un horario, ustedes quiten ese horario, porque ese horario era como para los que estuvieron acá. Ustedes quiten ese horario y pongan el que quieran. Nosotros estamos diciéndole a los pastores que una vez al mes, el sábado, se reúnan para hacer ayuno, pero por ejemplo, Sodecol ya lo tiene organizado, no hay problema. Pero por ejemplo, a mí que me parece lindo de esto, que una vez al mes, online, diferentes pastores de la nación, o sea, se están uniendo pastores de San Andrés, de Leticia, de Riohacha, de Cartagena, de Bogotá, de todos lados, de Cúcuta, de todos lados, Boyacá, van a estar orando por la nación una vez al mes de 8 a 10 de la noche. Ahí nosotros, la pastora Lida tiene una representante, o creo que es tu asistente, pastora, no sé, es alguien que está en el chat, donde están todos los que vinieron, y a través de ellas que hacemos llegar toda la información y ya la pastora Lida se las dará a ustedes. Pero, por ejemplo, este sábado 26 de abril, a las 8 de 8 a 10 de la noche, nos conectamos desde donde estemos, si queremos, en línea. ¿Y quiénes van a estar orando? La nueva generación. Va a estar orando el pastor Juan Sebastián Rodríguez, porque es que Colombia es de todos. Entonces aquí necesitamos a los jóvenes. O sea, no podemos los bueyes viejos olvidarnos de los nuevos, no pueden los nuevos estar sin los viejos. Necesitamos a los ancianos que sueñan, a los jóvenes que ven visiones, a los pastores que han soportado este país, a los que han pagado un precio que no tuvimos que pagar nosotros, a los que estamos llevando, mejor dicho, el Señor nos necesita a todos. Entonces va Juan Sebastián Rodríguez, el pastor Juan Sebastián Rodríguez, Andrés, el que es concejal de Bogotá, el pastor Andrés, Miguel Esteban Arrazola, mi Alias. hijo, y John David, John y Daniel Romick. Entonces, estos cuatro, y estamos esperando la confirmación de Sarita Castellanos, se van a unir para orar por la nación. Y entonces en otro mes tendremos, la pastora Lida va a ser parte de esta convocatoria y genial, Cami, que tú hagas, pastor Cami, perdón, Cami es porque nos conocemos hace son 200 años, no por falta de respeto. Pastor Cami, es que hay lugar, es que es más pastores. Si ustedes nos dicen, por favor, pónganme. Excelente, porque estamos necesitando que pastores se unan, porque además queremos replicar esto. Nos la están pidiendo. La profeta Cindy la está mandando a todo lado. Yo no sé qué entenderán cuando oremos en español, pero la quieren mandar a todo lado. Entonces nosotros la estamos mandando porque la idea es, una vez salga en vivo, replicarla por todas nuestras redes, o sea, como que hagamos un movimiento tal, porque es que esta es la situación. Los malos no son más poquitos, pero son más ruidosos. Ajá. Nosotros somos Ajá. callados y no pongamos esto de esto. No, 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 no. O sea, vamos a prestarle. ¿Quién es el que va a orar? Listo. Hay vigilia en Cali. Bueno, vamos a decir que es en Cali. Vamos todos para acá. O sea, todos jalando para el mismo lado.
como que ya olvidándosenos un poquito el tema de que es uno y que todo gira en torno a uno. No, no. Yo creo que no lo veo así yo más. Nosotros con Miguel, ni siquiera en nuestra nación ni en otras naciones, este avivamiento es de toda la tierra. A donde uno va, hay avivamiento, porque, porque ya Dios, ya esto es el final. Entonces esto no es de uno, esto es del que sea. Este es, por ejemplo, el 1 de mayo, pastores, va a ser en Bucaramanga una convocatoria. El alcalde, que es pastor, dijo, yo quiero que sea en Bucaramanga por eso, Pastor Camilo, por las palabras proféticas que han habido, por lo que Dios está hablando. Si Dios está hablando que es Bucaramanga, pues vamos para Bucaramanga. Entonces yo espero que la pastora Lida y la mayor cantidad puedan estar. Yo les voy a mandar toda la información a la pastora Lida para que ella se las haga llegar. Él muy amablemente nos está abriendo las puertas de la ciudad. Además, ojo, como autoridad de la ciudad, o sea, esto ya tiene una connotación un poco Correcto. diferente. Como autoridad de la ciudad nos Espiritualmente. está abriendo Ujú. las puertas para desde esa esfera estar orando. O sea, no es lo mismo estar orando uno aquí de esta esfera, estar orando de una esfera de autoridad. O sea, yo creo que eso va a estar súper poderoso. Así que va a ser el 1 de mayo en la ciudad de Bucaramanga. Él nos va a mandar un video para dejarnos saber la hora, el lugar. ¿Para qué? Para orar. Eso es lo que vamos a hacer. Ir a orar. Ir a orar todos juntos. Y como dice la pastora Lida, y para vernos las caras. Porque es que nos hace falta saber qué está haciendo el hermano en Leticia. Oye, qué tremendo lo que está haciendo este pastor en Pasto. Wow, increíble. O sea, de verdad empezar a considerarnos los unos a los otros y a tener en mayor estima al hermano y al pastor. Y lo que a mí más me ha gustado de todo esto es que nos escriben pastores de las poblaciones más recónditas diciendo, quiero ir. Y ahí es donde uno dice, es que realmente nos necesitamos a todos. Así que eso es básicamente. No, hermoso y ojalá envíes esas fechas, porque aquí podemos nosotros, inclusive en este SEDECO le enseña también, tiene que ver con cómo envisionamos, cómo soñamos juntos. Y parte de esto es qué tal que podamos empezar, lo mismo que ocurrió en Cali, empezar a llevarlo a cada ciudad, pero qué tal, como dices tú, cada corregimiento, cada municipio, lugares que no tiene que ser el megavento, pero es que lo que empieza a pasar cuando haya una unidad de pastores reuniéndose. Por eso queremos animarles a que compartan esta enseñanza, que la disipen, ¿cómo le disipen? No, la distribuyan, la envíen, digámoslo así, por todos los canales, porque el voz a voz es lo que empieza a romper también las estructuras que el enemigo ha creado. Las fortalezas finalmente son esquemas de pensamientos en donde no, no me quieren acá o no me quieren allá, y yo creo que eso es parte de lo que, gracias a Dios, Col viene haciendo una labor tremenda rompiendo mucho de eso que había. Esto que está hablando la pastoralidad de viajar a través del territorio nacional. De verdad, pastoralidad, aplaudo esa labor porque no es fácil estar en tantas ciudades, pero se está generando ese engranaje. Hoy, fíjense ya, hoy tenemos ya 151 puntos de conexión, muchos. Sé que en puntos de conexión hay más de una persona, pero sabemos que esto está también transmitido a través de Facebook, en vivo también en redes. Y lo que nos ha fascinado es ver unas generaciones jóvenes cada vez queriendo participar más. Así que qué bonito también que el inicio, como lo están colocando, sea precisamente con las generaciones jóvenes, porque ellos están buscando también espacio para conectar. Y necesitamos llevar esos altares junto con ellos, noches de adoración unidas que puedan empezar a gestar. Yo creo que aquí hay una dinámica muy interesante que está gestándose, así que de verdad muy especial. Pastora Lida, no sé si tú tienes una pregunta allí o algo que quieras aportar. Quería contarles algo. Nosotros trabajamos unas jornadas de 24 horas de oración, 12 horas de oración con la federación. Cada federación todos los meses tiene, Fecaribe por lo menos lo hace bimensual, pero las otras federaciones también hacen jornadas de oración. Y nosotros vamos a incluir, precisamente les voy a decir que escuchemos el sábado para estar como en una misma sintonía. Yo creo que este es un mover, es una orquesta que el Señor ha despertado en nuestra nación para trabajar unidos. Esto, altares de oración, recuerdo con Camilo,
cuando nosotros decíamos cuál va a ser los temas y veíamos cómo Marco Brunet, gente está hablando de altar de oración. O sea, es que es algo que es un movimiento, el Señor lo tiene en su corazón. Entonces, esto a mí me llena de gozo. Yo creo que cualquier esfuerzo que hagamos es poco, pero tiene que ser un compromiso de mucho. Y los movimientos nacen con los que nos comprometemos, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y estaba pensando ahora aquí en Cartagena hay una pastora que es la pastora Ruth Zúñiga y ella viaja por todos los municipios de Bolívar, allá en el sur de Bolívar, a todas partes. Entonces, justamente vamos a tener una reunión el miércoles y vamos a hablar sobre la cartilla. Yo creo que esto es un voz a voz. El voz a voz es lo más eficiente que exista. Y como decía la pastora María Paula, el protagonista es el Señor. Aquí no se trata el que quiera que distribuya la cartilla y me parece excelente lo del QR. Lo que nosotros sí queremos y estoy buscando es que con varios empresarios nos den hoja, fotocopias, que seguramente esto sale muy caro, porque hay lugares donde el QR no lo leen, donde no lo saben Ujú. manejar, entonces tenemos que buscar para todos, para Sí. poderle llegar a todos. Entonces, llevar de 100, de 200, de 300, y estamos precisamente trabajando para ello, para poderlo llevar. Y, y creo que eso es algo. Perdóname. Dale, dale, Ay, Pastor María Paula. perdón, antes de que se me olvide, queremos contarles a los pastores y como les digo, el punto será la pastora Lida y ella les enviará lo que crea que debe enviar, pero a este movimiento se han unido hombres como el doctor Alberto Motesi, por ejemplo. Miguel estuvo reunido con él hace unas par de semanas y desafortunadamente no pudo estar para el 1 de mayo porque él quería estar, pero ya nos prometía estar para una próxima reunión, porque estamos buscando estos generales que han librado unas batallas muy grandes en las naciones y tenemos más a los que ya les hemos golpeado la puerta que necesitamos y nos vengan y nos digan sí se puede. Sí se puede. Entonces ahí les vamos a estar compartiendo también porque también una vez como cada 2 meses, cuando no nos reunimos en presencial, por Zoom nos vamos a estar reuniendo y diferentes pastores, Marco Barrientos, los pastores Delgado, Samuel Rodríguez, o sea, personas que han sido influyentes en sus naciones, nos van a estar compartiendo de cómo guerrear una nación. Porque tenemos que preguntarle a la gente que ya lo ha logrado. La profeta Cindy va a volver a estar. Y la idea es que el año entrante, tal vez antes de que sean las elecciones, pues porque nos van a prohibir obviamente después reunirnos, llega un tiempo, ¿verdad? Que ya no puede uno hacer cosas públicas, pero queremos hacer una gran manifestación en Bogotá, pero cuando les decimos gran, es así, pero que digan, pero esta gente de dónde salió, pero ¿qué es esto? Y es todos los cristianos. O sea, así como llegan para hacer lo que no tienen que hacer, tenemos que llegar así para hacer lo que sí tenemos que hacer. De poderlo hacer de una manera y que allá se paren y digan y hablen y decreten y porque nosotros no podemos dejarle una nación chueca a nuestras generaciones. Esa es nuestra carga, las generaciones, porque a final de cuentas uno ya ha recorrido un camino, pero nuestras generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, entonces tenemos que pelear y también tenemos que pelear por los pastores que están sufriendo demasiado en lugares de Colombia, demasiado en lugares de Colombia, que no pueden levantar su voz. Nosotros tenemos que levantarla. Esa es la carga y yo creo que eso es lo que Sedecol básicamente hace, ¿verdad? Y es abrir y cuidar a esos siervos y esas siervas de Dios que están en lugares recónditos de nuestra nación, pero haciendo un trabajo que no llega ni siquiera ni el gobierno, ni la policía, nada, pero hay una iglesia, hay un pastor, hay una pastora. Es una cosa increíble. No, y yo creo que aquí con lo que estás invitando de llamado, quisiera aprovechar la oportunidad también a todo el pastorado de liderazgo que en este momento ya está conectado, aquellos que están una vez más desde Facebook y quienes estarán viéndolo en diferido. Les quiero animar a que se unan cada vez que Sedecol está sacando una serie de comunicados, porque precisamente Sedecol viene a hacer eso, esa voz unida, es esa confederación que permite aglutinar, pero poder ser una voz que cuando emite un comunicado
por una situación que pasa nacional, pues finalmente está representando a la iglesia. Pero es tan importante que ustedes cuando están dentro de ese WhatsApp, dentro de esas redes, lo multipliquen. Ustedes no se imaginan el efecto. Como decía la pastora María Paula, los otros son menos, pero hacen más alaraca. Y el problema nuestro es que a veces no nos quedamos callados, no comunicamos. Si nosotros lo que hiciéramos cuando sale un comunicado de SEDECOL, por ejemplo, en defensa de algo que pasó, inmediatamente el pastorado, aquí estas 150, porque aquí tenemos presidentes de organizaciones, o sea, si esto se multiplica, el efecto que empezaría la iglesia a tener es otro. Y yo creo que aquí nosotros necesitamos entender, en algún momento quisiera, de pronto desde un SEDECOL enseña, lanzar esto, porque eh, guardadas las proporciones, pero en Alemania, cuando empieza el nazismo a cobrar fuerza, yo entiendo alemán, fui criado con alemanes y a mí por eso me llamó mucho la atención estando en Israel escuchar los discursos de Adolfo Hitler, porque yo empiezo a mirar unos rasgos muy claros que se ven hoy en día y a veces la gente debe preguntarse, la iglesia debemos preguntarnos, pero ¿cómo es que a Hitler en su principio lo promueven desde los púlpitos católico y luterano? O sea, ¿cómo fueron engañados y sobre todo con esto, diciendo que era la persona más cercana al Mesías? Entonces aquí es donde nosotros necesitamos despertar a decir, venga, necesitamos mirar un poquito más allá. Pero con lo que quería decir es que Bonhoeffer empezó a alertar al comienzo, dijo, si la iglesia alemana se hubiera levantado en el comienzo, nunca siquiera hubiera llegado el nazismo a tomar la fuerza que tomó, porque como esto es una batalla cultural, la oración es una parte, es una de las patas, pero hay otra que tiene que ver con cada vez que nos levantamos como iglesia y somos una voz, esa voz tiene un poder también en los aires y en la nación y de frenar una cultura que quiere venir a borrar. Así que yo quiero animarles, estén atentos, comunicados que salen desde SEDECOL, de manera que ustedes los tomen también, los multipliquen, los lleven, los dejen conocer a la congregación. A veces los pastores somos los únicos que sabemos la información, pero no la pasamos al resto de la congregación. Y aquí es donde nuestra labor es pasar, porque ahí las congregaciones empezamos a estar unidas también en este mismo clamor y en este mismo deseo de ver una nación en libertad. Entonces, bueno, yo creo que es una Añadir bendición. algo, Pastor Camilo, que cada comunicado que sale es un comunicado consciente, evaluado. Tenemos comisión de empresarios, tenemos comisión de psicólogos, comisión legal. Entonces, todo es previamente estudiado y no es una sola persona que lo hace, pero sí convertirnos en la voz unida, porque como Cedecol, nos presentamos para que nos respeten. Hace poco yo saqué un comunicado y yo le decía, Camilo, yo pensé que lo iban a multiplicar mucho más, porque es que después de la ofensa viene la acción, por esa ofensa, porque nos quedamos callados. Entonces tenemos que levantarnos y como exigíamos sin grosería ni nada de respeto, necesitamos respeto por nuestras creencias, están confinados, pero tenemos que levantarnos todos unidos a trabajar por la defensa de nuestros valores. Y también yo les decía así, no podemos estar solamente a la defensiva, nosotros tenemos que ir a la ofensiva, porque sabemos que lo que viene con la agenda es fuerte, pero tenemos que también tener gente en el gobierno, que no es del diablo, el gobierno es para gobernar, los hijos de Dios que debemos de llegar a esas esferas. Tenemos que quitar unos votos porque es que es del Río de Vida, no voto porque es de esta iglesia, no voto porque es de esta denominación. Entonces, hablábamos esta tarde con Camilo que los que generemos conciencia que este país es nuestro, pero no hemos dejado que nos lo quiten de las manos por nosotros estar peleando de cosas que no vale la pena. Nosotros como SEDECOL no vamos a decirle vote por este, vote por este, vote por este, pero tengamos conciencia que en las manos nuestras está nuestra nación. Pastora También, Lida, sí, Pastora Lida, yo sé que ustedes como Sedecol no van a decir por quién votar, pero tenemos que ser congruentes, porque es que una de las cosas que la profeta Cindy, les invito a los pastores, si pueden ver esa enseñanza que fue magistral de la pastora Cindy cuando estuvo acá en Cartagena, cuando se reunió con nosotros los pastores, no fue nuestra iglesia, sino fue para el pastorado de Colombia. Y ella decía es que el problema es que no votamos. Nos daba el ejemplo de que en los Estados Unidos hay dos estados gigantes, Texas y California. California es más grande que Texas,
pero la diferencia entre California y Texas es que Texas vota, California no vota. Los cristianos en California no votan. Entonces nosotros sí tenemos que salir a votar porque es que eso es un derecho que Dios nos dio a nosotros y tenemos que entender que nosotros no estamos saliendo a escoger diáconos y pastores porque siempre queremos como un perfil perfecto. No, no va a pasar. Tenemos que escoger al que más o a la que más, él o a la que más se parezca, que no, mejor dicho, que no atente contra lo que nosotros creemos, Los porque principios morales. sí es importantísimo o sea, nadie le va a decir este o no este. Bueno, ustedes, nosotros sí somos un poco más directos, pero gracias a Dios la pastoralidad sabe que nosotros en seco no vamos a ir a decir nada, pero nosotros sí hemos sido un poco más directos porque la verdad es que a veces los cristianos decimos, Señor, pero oramos en contra del aborto, pero votamos por abortistas. Entonces ahí es donde uno dice, y me recuerdo, Pastor Camilo, Pastora Lida y queridos pastores, que hace muchos años, estando en una conferencia en los Estados Unidos, precisamente con la profeta Cindy, nosotros ni la conocíamos, hace muchos años atrás, ella hizo una pregunta y dijo, ¿quién votó por fulanito de tal? No voy a mencionar, en los Estados Unidos. Y muchos levantaron la mano y los hizo pasar al frente y les dijo, vengan, extiendan sus manos porque voy a orar porque en sus manos hay sangre. Entonces quedó todo el mundo así como en shock, pero la verdad es que tenemos mucha responsabilidad al depositar nuestro voto y esa es una de las oraciones, que el Señor nos ayude a tener unidad, no por convenir, es que este es el del puesto, es que no, que el Señor señale como por ejemplo en los Estados Unidos cuando señaló a Trump, pues muchos estaban diciendo que es esta locura, la primera vez, ¿no? Que es esta locura, ¿cómo vamos a votar por este señor que es así, que es así, que es así? Pero era el que Dios había señalado para un momento específico. Entonces, que el Señor nos guíe también a tener la unidad y la tranquilidad, no de que nadie va a salir a decir nada, porque nadie va a salir, es este. Pero yo creo que va a ser tanta la unidad que vamos a tener en el espíritu que vamos a saber todos, porque una de las cosas que nos ha pasado es que nos empiezan a coger por separado y entonces nos empiezan a dispersar para sus propios beneficios. Y quedamos los cristianos completamente divididos, debilitados y sin representación después, porque después ni nos voltean a mirar. Entonces yo creo que esta vez va a ser como que todos una de mis oraciones personales es, Señor, que dentro de nosotros sepamos, o sea, que cada uno sepamos quién es la persona que tú vas a tener para Colombia, ¿verdad? Para los designios de nuestra nación. No, eso Sí, que está, seguramente a través de la oración el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar, porque Seguro. es claro, es ser coherentes, como nosotros somos pro vida y votamos por una persona que está de acuerdo con el aborto, con todas las cosas que nosotros dentro de la palabra, no vamos a encontrar un gobernante perfecto, No. pero sí un gobernante que gobierne con temor de Dios. Yo no sé por qué nos hemos puesto en esto, pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios está hablando porque es algo que yo le hablaba a Camilo que el Señor me ponía, tenemos que tener como un laboratorio de pensamiento cristiano con personas aún externas de nosotros, personas de Colombia, que podamos nosotros guiar, no es un monigote que usted va a votar por votemos a conciencia, porque hemos votado mal y hemos dejado a alguien que yo le decía a Camilo que es muy importante, que es nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se han olvidado la historia de Colombia, ya no se les enseña la historia. Entonces ellos están viendo es un presente de promesas ilusorias porque eligen los jóvenes. Entonces nosotros tenemos que rescatar también con sabiduría como, esas personas sabias a esos jóvenes que nos los han quitado. ¿Y cómo lo hacemos? Con los principios y valores, no hay otra, ¿ya? Que ser y generar conciencia. no, y yo creo que esto que estamos diciendo, quiero solo poner una imagen aquí, esto es algo de lo que enseño precisamente a líderes que están yendo a gobiernos, pero fíjense, cuando no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Este es Sam Adams en 1781, para entender el pensamiento norteamericano, él declaraba esto, que cada ciudadano recuerde en el momento en que está ofreciendo su voto, que está ejecutando uno de los fideicomisos más solemnes de la sociedad humana por el cual es responsable ante Dios. Es decir, para ellos había una claridad de que
como creyente somos los que decidimos el destino de una nación desde el voto. Y esto que estamos tocando, que no estaba en ninguna línea, pero pues salió aquí, creo que es importante y creo que es parte de lo que como iglesia necesitamos empezar a direccionar a la gente y poder enseñar también qué es lo que Dios enseña sobre esta realidad. Dios no es el Dios de las tiranías, sino el que quiere construir repúblicas realmente. Israel es una república hebrea que necesitamos tener mucho entendimiento de esto. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Creo que empezamos aquí a encarretarnos también, pero la cartilla nos están escribiendo desde otros lados de Facebook que también la están solicitando, así que lo mejor va a ser a través también de los canales de Sedecol. Pastora María Pablo, también ustedes tienen algunos canales allí, pero de pronto que quede claro, la idea es que esto está arrancando desde ahora, o sea, que la puedan descargar, pero el deseo es que inicien de una vez, porque mes a mes se va a estar dando ese espacio. Supongo que estaremos desde Sedecol comunicándolo, digámoslo así, en varios frentes, pero también la idea es que Dios está orquestando algo. Nosotros desde Sedecol mismo estamos respondiendo. Hoy yo creo que nos muestra lo que Dios está haciendo. Ha seguido durante todo el programa, sigue y sigue gente conectándose. Lo mismo está pasando en Facebook, lo cual es muy clara la evidencia de cómo el Espíritu Santo está activando y movilizando una realidad aquí. Así que estén atentos porque vamos a continuar dando información, haciendo estos conectores, como decía la pastora María Paula, que miércoles, la siguiente, si hay en Bucaramanga un movimiento, hay que hacerlo. Ya saben que desde Sedecol están las vigilias mensuales, que están los ayunos, o sea, vinculen a las congregaciones y estemos levantando esos altares porque vamos a ir viendo lo que va a estar ocurriendo. Hay varias palabras proféticas que inclusive han venido. eh, Me gustó mucho con el profeta Tommy cuando estuvo en Bogotá porque él dio una palabra en noviembre y dijo, Dios les da una señal de que cuando el pastorado se une y pide perdón y están alineándose con Dios, Dios quiere que conozcan que Él está escuchando y la señal va a ser esta. Habrá una ruptura entre presidente y vicepresidente que será totalmente roto. Eso fue en noviembre y todo eso lo vimos fue este año. Entonces yo creo que hay muchas cosas que Dios está haciendo y que la iglesia necesitamos seguir orando porque va a anular el poder de lo que está ocurriendo allí. Pastora Lida. Últimas palabras. Bueno, no, yo creo que estamos todos muy felices y siempre digo que el asunto, estamos en este momento contentos, pero hay que mantenerlo bajo un seguimiento. Vamos, porque lo que no se mide no existe. Entonces tenemos que medir cómo va el movimiento, qué gestiones hacemos todos. Recordar que el 3 de agosto nosotros tenemos una marcha por Jesús a nivel nacional que la hacemos en todas las ciudades, corregimientos. El año pasado tuvimos 180 municipios aproximadamente. Es un movimiento que apoya a Sedecol, que nació de AC24, pero es un movimiento de todos. Esto no es nada personal, sino que es invitarnos a que salgamos a marchar por Jesús y sería muy importante que allí también apliquemos lo de la cartilla. Vamos a hablar con el pastor Ricardo, que lo promueve muchísimo, y aquí están también nuestras redes de Sedecol para que todos nos podamos unir. Este es un trabajo y esto ya no tiene vuelta atrás, sino que va a avanzar, como alguien lo describía muy bien, el carro del Señor de la oración, de la intercesión, pero además es muy importante que después de la oración, decía el pastor Camilo, lo hablaba María Paula, accionemos, porque no nos podemos quedar solamente en orar, es una parte, pero hemos de accionar, levantarnos. No estoy hablando de levantamientos, de protestas, de esto, sino de nosotros involucrar a otros, porque es que es mi obligación. Yo no me puedo creer que esta cartilla es mía y que ahora no, yo tengo que divulgarla, hacerla conocer como la palabra del Señor. Entonces creemos que nuestra Colombia puede cambiar. Dice que bendita la nación cuyo Dios es Jehová, y es actuar en oración y actuar, como decía Pastor Camilo, unámonos. Cuando ustedes vean un comunicado, no piensen en Sedecol, que es LIDA. A lo mejor LIDA no les cae muy bien a todos, pero es una organización de 75 años que nos representa. Nos representa. Pastora María Paula, ha sido una bendición tenerte con nosotros. Creo que ha quedado muy claro y nosotros también te vamos a dar a conocer
cómo lo vamos a distribuir y toda la información que estaremos pasando por Cedecol. Por Así te favor, déjenoslo saber cómo lo van a hacer para nosotros también replicarlo desde nuestras redes, cómo Sedecol lo está haciendo y que nos volvamos una sola voz y que se escuche, que sea un estruendo, que lo escuchen. Y de verdad, muchas gracias por el tiempo, por el honor, la bendición de poder estar frente a estos siervos y siervas del Señor. Ha sido un honor para mí. Muchísimas gracias. Bueno, y Pastora le María. conté a la pastora María Paula que esto tiene una difusión y que en la semana nos asombra ver cómo crece la audiencia, porque hay pastores que a veces hoy están ocupados. Pero entonces hemos visto y pastores que nos dicen, yo lo pongo para toda la congregación y ver que nuestra audiencia es de gente joven, Camilo. Así es, así es. Ha Ahora que sido, ha sido Tierra de especial. Altares, esto fue maravilloso. Así es. Es que hay una generación realmente con hambre. Y hay una generación que realmente quiere la presencia y quiere también ver una iglesia que se manifiesta también afuera. Entonces yo creo que estamos en un momento especial, así que de verdad a cada uno de ustedes, gracias por estar esta noche. Pastora María Paula, bueno haberte visto y bueno haber compartido Igual. hoy contigo, qué bueno. Un saludo allá a Pastor Miguel y a todo el equipo. Y Pastora Lida, muchas gracias una vez más por permitir este espacio. Y a todos recuerden estar conectándose a través de nuestras redes sociales, escríbanos a través de cedecol@cedecol.com. Es importante que nos dejen RG, a punto, ORG. Perfecto, cedecol arroba arroba cedecol.org. es una manera de poder también escucharles, así que escríbanos por favor y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Dios los bendiga.